Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente, deseando que estén bien, que ustedes estén clamando al nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Recuerden aquel pasaje donde Moisés da la orden que pongan la sangre de los corderos alrededor de la puerta para que la pandemia, o podemos decir así, el espíritu de mortandad no entrara a sus hogares. Y definitivamente pasó por ahí y no entró a los hogares del cuerpo de Cristo o de los judíos. De la misma manera tenemos que orar cada mañana diciendo: el nombre de Jesús tiene poder, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda mentira, de toda pandemia, para que nuestros hijos, nuestra familia y todo nuestro entorno esté protegido con el poder de Dios y la sangre de Jesucristo. Recuerden que estamos viendo el tema de Nehemías, el libro de Nehemías. Y como he dicho, el libro de Nehemías nos debe de inspirar para hacer cosas como las que ellos hicieron en ese tiempo, porque estaban viviendo tiempos caóticos, tiempos de crisis. Había mortandad, todo lo que eran las murallas estaban derribadas, las puertas estaban quemadas, y ya leímos el capítulo 3, donde nos habla de la reconstrucción precisamente de lo que tiene que ver con las puertas. Y cada una de las puertas tiene el nombre del lugar al que se refiere. La puerta de las ovejas era el lugar donde metían y sacaban las ovejas a pastar y luego las metían para poder dormir en los corrales cerca de las casas. Y luego también nos habla de la puerta de los peces, que daba precisamente a donde está el mercado, donde ellos podían definitivamente comprar, vender, para saciar su hambre y alimentarse todos los días. Y así sucesivamente ellos comenzaron a construir hasta llegar a un punto donde ya casi terminan de construir todo lo que es las murallas y lo que es las puertas precisamente de lo que es alrededor de los muros de Jerusalén. Bien, pues ahora vamos a ver el capítulo 5. Y en el capítulo 5 nos habla de la condición en la que vivía el pueblo de Israel. Hemos estado viendo la condición de los muros, la condición de las puertas, pero ahora vamos a estar viendo la condición de lo que es la familia, las familias, la vida, la economía de esa gente. Y aquí nos dice en el capítulo 5, en el versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos ya no están, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestros viños son de otro. Esa era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Algunos sin casa, algunos sin viñas, algunos sin alimento, otros tuvieron que negociar el poder vender sus provisiones, el poder dar para los impuestos del reinado, pero mucho de esto también iba a los que habían llegado a la reconstrucción del templo, es decir, a los gobernadores, a los capitanes, a los que estaban para ayudar al pueblo de Israel. Cuando Nehemías se entera que mucho de la riqueza o la pobreza que tenían sirvió para darle más
a los que venían a construir y reconstruir, pues obviamente se enojó mucho, porque de nada servía construir los muros y levantar las puertas si la gente no era enriquecida y fortalecida. Así es de que él se molesta y pone una estrategia para poder recuperar lo perdido. La Escritura nos dice entonces en el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí sus clamor. ¿Cómo no se va a enojar si él fue precisamente para quitar ese clamor, para hacer que ellos tuvieran bendición en su tierra y en su vida? Y estas palabras, entonces lo medité, se puso a pensar cómo podría hacerle. Reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exiges intereses cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vamos a reunirnos, tengamos una junta, porque lo que están haciendo no es correcto. Y les dijo, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones. Les está recordando, pues no se acuerdan a qué venimos. Venimos porque están asolados, porque están sin recursos, porque no tienen para vivir, porque no tienen para comer. ¿Cómo es que nosotros, aún de lo muy poco que tienen, ustedes están tomando para poder hacer como un impuesto? Y aquí dice, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros, y callaron. Todos se dieron cuenta que estaban actuando mal. Todos sabían que estaban actuando mal, pero nadie decía nada, porque se sentían a gusto recibiendo un poco más de dinero. Porque no tuvieron que responder, dice aquí. Y entonces llegamos al versículo, un versículo extraordinario, que ojalá lo podamos nosotros aplicar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra congregación. Dice aquí, y añadí, lo que estaban haciendo ustedes es incorrecto. No deberíamos mostrar la debida reverencia a nuestro Dios, la debida reverencia a nuestro Dios, y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. No podemos actuar igual que ellos. Somos de otra cultura y somos de otra sociedad. Y dice, mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo para ahora, por ahora, quitémosle esa carga de encima. Ok, vamos a quitarles el impuesto, vamos a quitarles la carga de tener que estar dando, de tener que estar pensando en todo aquello. Y viene la parte interesante. Yo les ruego, dice aquí, yo les ruego que les devuelvan campos, viñas, olivares, casas y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. ¡Qué fuerte! Yo les ruego que les devuelvan campos. Imagínate a alguien que ya tenía la propiedad de una persona, que la adquirió por poco, por mucho. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares, que eran de otro, pero por alguna razón ya se adueñó o lo compró. Casas, porque tuvieron que darla a cambio del trigo y del alimento. Y también el 1% de la plata, del trigo, del vino, del aceite que ustedes les exigen. Fíjate qué cosa tan fuerte está pidiendo Nehemías. Familia, necesitamos devolver todo lo que ustedes ahora se han adueñado de él. Necesitamos nosotros regresar todo eso. Ahora, qué difícil postura el poder decir, bien, yo regreso la casa, bien, yo regreso la viña, bien, yo regreso el olivar. O sea, qué fuerte poder, primero, pedir tal cosa, y segundo, poder acceder a regresar eso. Sin embargo, la Escritura nos dice que en el versículo 9 dice, está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. ¡Qué fuerte!
está bien, vamos a regresar todo lo que nos has pedido. Pensando en esto y meditando, platicando con un grupo de personas, estábamos viendo por qué accedieron. La gente no se deshace de aquello que ha adquirido, una casa, un terreno, una propiedad, un viñedo. Porque en la cultura de los judíos, en el Antiguo Testamento, Dios dio una orden en el libro de Levíticos, que cada 50 años iba a ser año de jubileo. Es decir, un año de gozo, de alegría, de júbilo en la presencia de Dios. Y en el año de jubileo, la parte más sobresaliente es que las personas iban a regresar las propiedades, las casas, lo que habían adquirido, lo que habían comprado durante esos 50 años y lo iban a regresar a su dueño original. Es decir, ellos sabían que cualquier cosa que adquirían solo la podían tener 50 años o 40 años o 30 años y después lo tenía que regresar a su dueño original, lo cual era una ley del Antiguo Testamento, donde eso permitía que la gente no se hiciera pobre, que la gente que había perdido posesiones, ya sea por un mal manejo, ya sea por una situación adversa, pudiera entonces regresarle lo que era de él por herencia en la tierra. Fíjense cómo dice la Escritura relacionado a esta parte de la Escritura que nos habla de este principio. Dice en Levíticos 25, en el versículo 13, dice, en el año de jubileo, cuando uno volverá a su heredad la familia. Uno volverá a su heredad la familia. Y en el versículo siguiente, 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. Ándale. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes, les dice el Señor. Dios está hablando. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. En el caso de que uno de sus compatriotas se empobreciera y tenga que vender parte de su heredad familiar, sus parientes más cercanos rescatarán lo que su hermano haya vendido. O sea, no solamente él tiene derecho a la tierra que tuvo antes de venderla, sino que si no tuviera recursos para recuperarla por alguna razón, sus hermanos, sus tíos, sus parientes están obligados a cooperar para que cada quien tenga la bendición de la prosperidad y la fortaleza. Eso es algo maravilloso, porque la Escritura claramente nos dice, lo vuelvo a repetir, dice aquí que la tierra no se venderá a perpetuidad. Qué importante es que entendamos este principio. Nehemías lo conocía, lo sabía. Así es de que cuando fue a hablar con todas estas personas que ya se estaban enriqueciendo de lo que las demás personas le daban, o sea, si tenía un poco de trigo, le tenía que dar una parte a esta persona. Si tenía una casa y estaba muy endeudado, tenía que dejarle la propiedad para poder quitar su deuda. Es más, la Escritura nos dice, ya lo leímos, donde aún tenemos que sus hijos eran esclavizados o eran dados a otras personas para que trabajaran sin tener podemos decir así, la seguridad de que los iban a recuperar, ¿verdad?, cuando pagaran todo lo que debían. Así es de que Nehemías, de golpe y porrazo, les dice, vamos a regresar todo lo que ellos tenían y vamos a regresar todo lo que era su tierra, su casa, sus posesiones,
todo lo que es de ellos. A lo cual todos los demás, esto solamente tiene que ser por guianza del Espíritu Santo. Acuérdense que Nehemías era un hombre dirigido por el poder de Dios, un hombre que tenía la unción del Espíritu Santo para que cuando él hablaba, los demás no criticaban, ni juzgaban, ni menospreciaban. Los demás simplemente se cuadraban y decían, está bien, Nehemías, eso es lo que vamos a hacer. Y cuando les dice, vamos a regresar todo, algunos como que se hacían de lado y decía, vamos a regresar todo. Ahora, Deuteronomio no es el único lugar donde nos habla de la restitución. Hay una restitución que es muy interesante y es muy fuerte, y es precisamente la que el rey David tuvo que dar al hijo de Saúl. Él de repente está en su palacio y se da cuenta de que se comprometió mucho con su gran amigo, ¿verdad? Y por alguna razón, él dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo bendecir? Dice en 2 Samuel, versículo 1, dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Su gran amigo del alma, Jonatán, conocido como el gran amigo de David. Pero no solamente porque era su amigo, sino porque él quería restituir. Ahora recordemos que ahora él era el rey, que él tenía el poder por sobre todas las cosas. Él podía gobernar, él podía hacer y deshacer. Y de repente encuentran a alguien que es precisamente un siervo de este varón, y Mefisboset, y en el versículo 9 dice así, pero David llamó a Siba, que era podemos decir, el que lo cuidaba, Siba. Recordemos que para hacer un poco de trasfondo, Mefisboset era un bebé cuando mataron a su padre y cuando iban matando a los herederos al trono, y una mujer que traía al bebé, por la desesperación de subirlo al caballo y salir corriendo, se le cae el bebé y queda lisiado de los pies. Y se van a esconder porque tienen miedo de que también lo maten a él. Y pasan muchos años y él está lisiado de sus pies. Cuando finalmente el rey lo localiza y lo encuentra, llega ante la presencia del rey espantado, pensando que todavía el rey lo va a matar, y bueno, resulta de que no es así, lo va a bendecir. Entonces la Escritura nos dice, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que perteneció a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefisboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. O sea, le dicen, todo lo van a hacer ustedes. Tú que eres el criado, el siervo, vas a cultivar, vas a atender, vas a cortar el pasto, todo lo que se tenga que hacer lo van a hacer ustedes. Pero, dice aquí, en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a la mesa del rey. ¡Qué pasaje tan extraordinario! Nos habla que un hombre lisiado, un hombre huyendo, es rescatado. ¿Saben de qué nos habla esto? Nos habla de Jesucristo, la redención que Jesucristo hace en tu vida y en mi vida. Por eso es tan importante la restitución, y es importante que nosotros entendamos que lo que hicimos o lo que perdimos, el Señor venga y nos lo regrese. David le dice a Mefisboset, yo te regreso todas las tierras que tenía el rey Saúl. ¿Cuántas tierras no serían? ¿Y cómo las habrá atendido? De tal manera que le dice a sus criados, mira, ustedes van a encargarse de tener todo, la cosecha, los animales, los borregos, vamos, yo no sé qué tanto, pero todo, ustedes van a hacer todo. Pero una cosa sí te digo, Mefisboset comerá todos los días a la mesa del rey, juntamente conmigo, porque es parte de mi familia. Yo quiero decirte, hijo de Dios,
que tú eres la bendición que Dios ha puesto en esta tierra por el simple hecho de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, por creer en Él, por decir yo creo en ti, Señor, yo creo que tú tienes planes para mi vida, yo creo que tú tienes algo hermoso para mí. Y en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis, donde hemos tenido que deshacernos de algunas propiedades, de algunas cosas que definitivamente nos duele. Nos dolió deshacernos del carro, nos dolió deshacernos tal vez de algunas cosas dentro del hogar, del televisor. Yo no sé qué has tenido que vender para poder tener la subsistencia en todo lo que llevamos en esta pandemia. Pero recuerda que en la vida de Nehemías y en lo que estamos viendo, al final, ya cuando estaba terminada la construcción, le dice a los gobernantes, a los que fueron a ayudar, regresen todo, denles todo lo que tenían, vuélvanlos a bendecir de esa manera. Y el caso de Mefisboset es un caso que nos habla de que Cristo viene a restaurar nuestra vida, a darnos, así como en el caso de Abraham, donde nos dice que Abraham es el padre de la bendición, de la riqueza, muy importante. Y luego en la vida, en el relato de Nehemías, vemos un pasaje muy interesante. En el versículo 13, capítulo 5, versículo 13, dice, luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de su propiedad a todo el que no cumpla esta promesa. ¡Qué tremendo! Se quita la ropa, la sacude y dice, bueno, ya dijeron que así lo van a hacer. Ya dijeron que se comprometen a regresar todo lo que tenían y a enriquecer al pobre y tratar de darle al necesitado. Pero así como me estoy quitando la ropa y la estoy sacudiendo, así lo sacuda Dios y los deje sin nada al que no cumpla. Los deje sin nada. Toda la asamblea respondió entonces. Todos los que estaban ahí reunidos, no hubo nadie que se quejara y dijera, injusticia, injusticia. Dijeron, amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo cumplió lo prometido. Y entonces comenzaron nuevamente. Qué hermoso es entender que de la misma manera que estamos viendo un fenómeno en la tierra, como es la pandemia, es la pobreza, es lo que tienes que desprender de tu vida, en el mundo espiritual, vamos, lo que está sucediendo en el mundo natural nos está hablando de mucho de lo que ha sucedido en el mundo espiritual. Es decir, hay pobreza, hay debilidad, hay temor, hay angustia. Y lo que el Espíritu de Dios nos guía a través de este pasaje de Nehemías, sacúdete el dolor, sacúdete el estorbo, porque Cristo es el que trae bendición en nuestra vida. Si nosotros vamos a lo que es la restitución, piensa en todo lo que has tenido, lo que Dios te ha dado. No hay cosa más hermosa que este versículo en la cuestión de la restitución. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo. ¿Cuándo? Cuando viene la bendición sobre ti. Y los lagares rebosarán de vino. ¿Cuándo? Y de aceite. Dios quiere regresarte lo que tenías. Dios quiere ponerte en la condición de bendición. Y os restituiré los años, escucha bien esto, los años que se comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta. Todo lo que perdiste, todo lo que por algún mal negocio, todo lo que sufriste, todo lo que padeciste, yo te lo regresaré. Es una promesa en fe que Dios quiere restituir y quiere regresarte lo perdido. Así es de que mi gran ejército que envié contra vosotros, dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
nunca, nunca será más mi pueblo avergonzado. Entonces, una crisis como la que estamos pasando, una crisis donde vemos muerte, mucha muerte, pobreza, los hijos encerrados en casa sin poder salir, los padres desesperados porque perdieron su trabajo y no encuentran la manera de suplir su necesidad, las familias que se tienen que unir para poder ayudarse unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura apunta hacia el futuro y nos habla restitución y nos habla que Él viene con la restitución de vida a su pueblo, a ti y a mí, a la medida que nosotros demos con alegría y sencillez de corazón. Es muy importante que entendamos esto, que lo captemos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una parábola a la cual debemos tener mucho cuidado en su aplicación. Dice la Escritura en Lucas 12:16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, porque en medio de todo esto también hay gente que tiene riqueza. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, como come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, Dios le dijo, necio, Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mira, esto que estamos viendo nos habla a todos y nos está diciendo que de lo muy poco, de lo poco y de lo más, debemos bendecir al que no tiene. Debemos bendecir al que está junto a nosotros. Debemos bendecir a nuestra congregación. Lo que pasa con nosotros es que cuando estamos en una situación como la que nos encontramos, inmediatamente cerramos las manos como el bebé, pensando que este poco dinero me tiene que alcanzar porque no sé cuánto tiempo va a durar. Y no estamos atendiendo a la pobreza, a la miseria y a la necesidad de otras personas. Así es de que este pasaje te dice, no guardes riqueza para ti, porque sabes una cosa, Dios te va a proveer ayer, hoy y siempre. Qué importante es, familia, que le hagamos caso al Señor, que nos desprendamos de lo mucho o de lo poco que tengamos y podamos ayudar a nuestro vecino, a otra persona que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es parte del cuerpo de Cristo, para llevarle una despensa, para llevarle una ofrenda, para decir, Dios puso en mi corazón que te dé esta cantidad de dinero. Porque saben, una de las cosas que nos pasa es que no estamos acostumbrados a dar. No somos personas que fácilmente nos desprendemos de nuestras dádivas. No es como en el caso de los judíos, que desde el libro de Levíticos ya viene enseñando el Señor la restitución, la restitución, la restitución, la restitución. Da y se os dará, da y se os dará. El día de hoy, cada vez que uno se levanta para recoger la ofrenda y oyes la palabra, si tú das, el Señor te bendice, inmediatamente pensamientos comienzan a llegar, diciendo, no, pues es que ustedes porque quieren. No es ese el principio es, si tú das, recibes. El principio es, de lo mucho que Dios te ha bendecido económicamente, en tu casa, en tu ropero, en tu ropa, en todo lo que tienes, si tú das, serás bendecido. Dios quiere que tú seas bendecido en tiempos de victoria, en tiempos donde estás pensando en hacer un lugar más grande para meter, un granero más grande para meter tu riqueza, como cuando no tienes lo suficiente para poder vivir.
No hay más hermosa seguridad que la seguridad de saber que tú estás en la mano de Dios, que nada te va a faltar, ni hoy ni mañana, que no tienes que pensar en cómo le voy a hacer para vivir, cuando tú tienes la certeza, la seguridad de que Dios está contigo. Y familia, necesitamos captar el mensaje. El mensaje es también en lo que es la provisión a la congregación. El que tú y yo tenemos una responsabilidad en relación al dar en la casa donde Dios nos ha puesto. La Escritura nos habla, para concluir, de Filipenses, donde Pablo iba viajando, necesitaba recursos, estaba viviendo en una época de crisis. Los romanos eran los que gobernaban. Él tenía que ir a levantar una congregación aquí, otra allá, el pasar a buscar por aquí, por allá. Y la Escritura pone como ejemplo a la congregación de Filipenses, porque era una congregación que se preocupó mucho por el dar, digámoslo así, a las giras de Pablo, digámoslo así, a los viajes que él efectuaba, digámoslo así, estar viendo en qué lugares se encontraba, porque hasta en Tesalónica le mandaba recursos. Esto lo tenemos que entender. No son historias para que nosotros digamos, ah, qué bonito, sino piensa en tu vida, piensa en tus posesiones, piensa en que tú y yo estamos fortaleciendo la congregación y estamos fortaleciéndonos unos a otros. Fíjate cómo dice aquí Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, dice Pablo, en mi tribulación. Estamos en una época de adversidad, en una época de crisis, todos, parejos, no solamente unos. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, está diciendo, no había quien me ayudara, no había quien me diera, sino vosotros solos. Filipenses, ustedes dieron, ustedes me sostuvieron, ustedes hicieron que el Evangelio fuera siguiendo proclamado, pues aún en Tesalónica, dice aquí, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, esta parte de la Escritura es un ejemplo para ti y para mí en razón del dar y el recibir. Familia, no estés triste, ni tampoco pretendas que por haber abierto la congregación y por razones ajenas a nosotros, que es que las personas de la tercera edad no puedan estar en la congregación, digas, no, hagas una especie de castigo diciendo, bueno, pues yo ya no doy hasta que regrese. Familia, escúchame. Esto tiene que ver con la regulación de nuestro estado y de las órdenes que nos dan. Pero si tú sigues dando, y si tú sigues siendo fiel en lo poco, y si tú sigues depositando en esa cuenta bancaria y en esos lugares que están poniendo en este momento, vas a bendecir a nuestra casa. Y nuestra casa necesita los recursos para poder seguir avanzando en la evangelización. Tú puedes decir, bueno, pero es que yo también necesito. Claro, todos necesitamos obedecer a lo que dice el Señor. Restituye, bendice, da, porque al dar tú vas a poder ser bendición y al dar tú vas a poder ser bendecido. Dad, ¿y cómo dice? Ya se me olvidó. Dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosando, porque es necesario que nosotros aprendamos estos principios. Mira qué perla tan hermosa la que vimos hoy, lo que es la restitución, lo que es lo que Nehemías les dijo, regresen todo. Yo creo que si tú tienes fe y tú te agarras de ese mandato donde dice lo que se comió el saltón, el revoltón, me será regresado. En estos tiempos de fe, tú puedes dar con alegría y sencillez de corazón, porque Dios te ama
Dios te fortalece y Dios te bendice. Padre, yo levanto a cada uno de tus hijos y te pido que los bendigas grandemente y que tú les des en abundancia todo lo que requieran, que ellos puedan tener la sabiduría para administrar los bienes que tú les has estado permitiendo tener en esta época. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén.